Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El ser humano disfruta o padece de una serie de energías sutiles que capturamos del aire, del sol, de muchos elementos. Estas energías sutiles están ligadas a ciertos ciclos y ciertas vibraciones. Son fundamentales para mantener la coherencia. Por ejemplo, y por poneros un ejemplo, las ondas Schumann son importantísimas para el correcto funcionamiento de nuestro cerebro. De hecho, los primeros astronautas que se mantuvieron durante largos periodos de tiempo en el espacio tenían problemas de adaptación importantes, que fueron solucionados con generadores de ondas Schumann instalados en aquellos módulos espaciales. Sutiles energías, sutiles frecuencias y, desde luego, importantes ciclos biológicos a los cuales el hombre y la mujer, por supuesto, están ligados. Por poner un ejemplo, el ciclo vital de las mujeres de 28 días, el ciclo menstrual de las mujeres de 28 días, está adaptado, muy adaptado, al ciclo lunar de 29,5 días. 29,53 concretamente. Para el ser humano siempre ha sido importante mantenerse dentro de un ambiente adecuado y sobre todo natural. Lamentablemente, con la llegada del siglo XIX, la revolución industrial, el siglo XX, la consolidación y el siglo XXI, la destrucción, es cuando el ser humano empieza a perder esas conexiones importantes con la naturaleza y aquellas energías. Os lo explicaré de un modo muy simple, que lo vais a entender todos. Como ya he dicho antes, el ser humano tiene unas frecuencias naturales, adaptadas al cabo de miles y miles de años. Estas frecuencias naturales se medían y se sentían por parte de los antiguos, quienes incluso diseñaban los calendarios lunares y lunisolares para poder mantener esos ritmos biológicos correctamente e incluso poder, desde luego, adaptar sus necesidades de caza y recolección para que el calendario funcionase correctamente. Por extrañas circunstancias, posteriormente fue cambiado al calendario juliano y posteriormente al gregoriano, que es en el que nos encontramos en la actualidad. La modificación de los iniciales o los ritmos iniciales biológicos en los calendarios era fundamental. Inicialmente, y estoy hablando de calendarios que tienen hasta 10.000 años de antigüedad, como por ejemplo el que se encontró en el castillo de Kreitz, o por ejemplo los ancestrales calendarios budistas, hindús, tibetanos, indios, chinos y por supuesto hebreos, mantenían un calendario lunar o lunisolar. Ese calendario, que los antiguos conocían porque sentían aquellas energías y sabían adaptarlas a sus necesidades, se ceñían milimétricamente a las necesidades del propio ser humano, siendo estas de manera correcta. Si nos damos cuenta, y fijaros bien, nosotros en la actualidad mantenemos unos ritmos y un modo de vida adaptado a un calendario extraño, el llamado calendario gregoriano. El calendario gregoriano, dividido en 12 meses de 30, 28 y 31 días, siendo el 28 variable, intenta adaptar los 365, 366 días a una especie de fórmula matemática a la cual la biología humana no se puede adaptar. Lo que hizo la llegada de ese calendario y otros posteriores fue sencillamente sacarnos de esos ritmos biológicos, colocarlos de manera errática y desde luego sin una explicación posible. Nos sacó de esos ritmos biológicos, creando, por supuesto, importantes conflictos con nuestra propia biología humana. ¿Por qué hicieron eso? Es una orden que vino de la antigua Iglesia cristiana.
hace ya muchas centurias. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué nos desvincularon? Alguien sabía que era importantísimo desvincular al ser humano de sus ritmos biológicos naturales para poder mantenerle bajo control. ¿Sí? Los antiguos calendarios, como ya he dicho antes, los budistas, hinduistas, tibetanos, hay un montón de ellos, los hebreos también lo conocían, eran calendarios, como ya he dicho, lunisolares. Tenían meses de 29 días distribuidos en 12 partes. Cada 2 o 3 años hacían un mes de reajuste para evitar ese desajuste que se produce por el movimiento de la Luna con respecto al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero desde luego, en la actualidad nos sacaron de ello. Si os dais cuenta, nuestros ritmos biológicos en la actualidad y nuestros ritmos de calendario, al ser distintos, crean en nosotros conflictos. Es importante, fundamental para nosotros el calendario. A dónde tenemos que ir, cuándo, nuestras citas, el trabajo, los pagos, los cobros, absolutamente todo lo que tenemos alrededor de nuestra vida está ligado a esos calendarios erráticos que han impuesto sobre el ser humano. Alguien sabía bien lo que estaba haciendo. Por poneros un ejemplo, os diré que en el castillo de Creich, hace 10.000 años, ni más ni menos, se pudo encontrar o se ha encontrado a principios de los años 2000, 2004, 2006, quiero recordar, se encontró un calendario lunar. 10.000 años, Escocia, castillo de Creich. Lo que hacían era lo siguiente. Ellos, situándose cerca de una montaña por donde salía siempre el sol y se ubicaba en una posición constante, moviéndose en una u otra dirección, dependiendo de la estación del año, colocaron sabiamente 12 agujeros en el suelo, en los que posiblemente habría una serie de estacas que permitían, haciendo una correcta observación desde un punto determinado, poder descubrir si efectivamente en el mes en el que se encontraban para ejecutar sus labores de caza, aquellos correspondientes palos tenían un punto de ajuste situado aproximadamente en el centro para que el año coincidiera correctamente con los 365 días. Ellos ya conocían esos, digamos que, ritmos biológicos. El ser humano, de manera natural y en un entorno cercano, siempre ha estado muy próximo a sentir esas energías. Os contaré algo más. Os diré que, para nuestra desgracia, no solo los calendarios se utilizaron para desvincular nuestros ritmos biológicos, no. Se utilizaron más cosas. Se utilizó, desde luego, las formas. Las formas de nuestras viviendas son totalmente antinaturales. Alguien, y por manera extraña o de manera práctica o no sabemos por qué causas, decidió ubicarnos en celdas y desde luego hormigueros humanos en los que las esquinas y los ángulos rectos son la pauta común. Los ángulos rectos emiten una serie de energías bastante negativas que inhiben la asimilación del chi o el ki, según los antiguos chinos, por parte del ser humano. La carencia de ki o chi, que es la energía vital que nos permite, digamos que mantenernos fuertes frente a la adversidad y ser felices en un ambiente correcto, ha sido eliminada o borrada. Incluso las frecuencias Schumann dentro de las grandes ciudades se reciben con bastante dificultad, recibiéndose correctamente en los pequeños pueblos. Nos han metido en un medio totalmente antinatural.
De las formas habló Grebenikov, por supuesto, científicamente y de manera correctamente explicadas. Grebenikov ya explicaba, Víctor Grebenikov, que las formas generaban o emitían una serie de energías. Podemos dibujar un ángulo de una casa y ese ángulo o esa parte angular genera unas energías incómodas, intranquilas, que nos violentan. Es por ello que muchos de los dibujos manga, si veis, los manga, tienen formas muy angulares y esos dibujos están llenos de violencia constantemente. En España los dibujos manga se emiten a la hora infantil. Mientras tanto, por ejemplo, en Japón, que es donde los crean en gran parte, o muchos de ellos, se emiten única y exclusivamente por la noche porque son considerados vídeos para adultos. Porque ellos saben y conocen el Feng Shui y conocen este tipo de datos. El Feng Shui es la forma de adaptar nuestros entornos donde vivimos a nuestro medio natural y donde fluyen las correctas energías para que nuestra vida sea mucho más feliz. Quién sabe si muchas energías o muchas enfermedades, quiero decir, como la depresión, la ansiedad, el estrés, incluso enfermedades hasta que me atrevería a decir cancerígenas generadas por alguna forma de psicosomatismo, lo que hacen es directamente enfermarnos. Tal vez las esquinas de nuestras casas, tal vez los colores con los que pintamos nuestras viviendas, no lo sé. O quizás esa fuente de energía electromagnética que constantemente nos rodea con los teléfonos wifi, los microondas y, por supuesto, la red eléctrica. Vivimos en un medio antinatural. Alguien lo sabía y lo ha creado así. Fijaos, hasta H.P. Lovecraft, en una de sus novelas, no recuerdo cuál era en estos momentos, puede que sea Chulu, hablaba de que un amigo, cuando entró en su casa, le vio tapando las esquinas, las estaba tapando y las estaba dejando redondas. A lo que el protagonista, cuando le preguntó por qué hacía eso, respondió que por esos puntos es por donde entraban los demonios. No recuerdo exactamente la novela que era, tendría que revisar. También os puedo decir, por ejemplo, que la gran escritora Doris Lessing, en su libro Siddhasta o Sikasta, escribió sobre cómo los antiguos gigantes conocían las energías generadas por las formas angulares. Esas formas angulares que emanaban el mal y las que ellos intentaban evitar, viviendo o haciendo sus construcciones con elementos biológicos, huyendo desde luego de esas formas angulares. El Feng Shui lo conoce bien. El Qi, el Qi, la energía creadora que respiramos y de la que hablaremos más adelante. Descubriréis cosas sorprendentes sobre el Qi o el Qi, ya que en muchas tradiciones se ha considerado la existencia de este elemento, quinto elemento, que respiramos y por supuesto asimilamos. Incluso de ella hablaban los alquimistas. Pero vamos a centrarnos en más detalles. ¿Cómo nos han sacado de estos ritmos biológicos? ¿Cuántas cosas hay que han incorporado en nuestras vidas y que nos han llevado más al lado oscuro? Por ejemplo, hace no demasiado tiempo hablamos en Mundo Desconocido de la conspiración de las frecuencias de afinado musicales, que se situaron en 440 hercios de manera antinatural, creando un afinamiento lloroso y lacólico, y desde luego produciendo en nuestro espíritu no las sensaciones correctas que debería generar la música. Debería estar afinada esa música a 432 hercios. Esto se adoptó, según la ISO 16, en el año 1953 por parte de Estados Unidos, aunque dicen y cuentan que el propio Goebbels en la Alemania nazi fue el que impuso la frecuencia de los 440 hercios para mantener en un estado exaltado a las masas.
quién sabe, tal vez fue así. Nos damos cuenta que por una parte y por otra parte nos han sacado de nuestra esencia, la esencia humana que nos unía y nos hacía más solidarios, mejores personas y por supuesto más saludables, qué duda cabe. Bien, y después de estas largas explicaciones con las cuales os he intentado decir que hay algunas fuerzas en la sombra y bajo el telón o detrás del telón de fondo que están moviendo todas estas cuestiones para desajustarlas a nuestras necesidades biológicas. Sabe que el ser humano necesita ser desajustado y sacado de los ritmos biológicos naturales para poder ser controlado correctamente. El propio Mao Zedong, cuando venció la Revolución China, impuso la semana de 10 días, sacándola de 7 días que existió tradicionalmente. Al cabo de unos pocos meses, Mao Zedong tuvo que volver al antiguo calendario de 7 días. El aumento de bajas laborales, enfermedades, accidentes fue notable en la población. La gente no se adaptaba a esos ritmos biológicos impuestos por una especie de matemática o doctrina política. Necesitaba recuperar su biología y su natural ritmo. Os podría estar hablando de muchas cosas, pero tal vez con el tiempo os las contemos poco a poco y os explicamos de manera más correcta y más centrada por qué están haciendo esto y desde luego en qué puntos lo están haciendo, que son muchos. Ya para terminar, me gustaría aclarar una cuestión sobre el vídeo que tengo recientemente subido, en el cual acepto el reto del Ice Bucket Challenger y hago una donación a la asociación alsa.org. Hace muchos años, JL tuvo un hijo mayor, mi hijo mayor. Aquel niño, lamentablemente, nació con algunos problemas. Su pequeño cuerpo y sus dificultades hicieron que padeciese una enfermedad importante que le fue poco a poco degenerando hasta llevarle a punto final. Algo que nosotros no supimos hasta el último momento. Aquel pequeño personaje del cual nunca más sabremos si podía haber llegado muy lejos o muy cerca, marcó mucho mi vida. Y siempre me he sentido comprometido por estas causas. El pretender decir que JL es Illuminati porque hace algo de esto es totalmente absurdo. No lo dije en el vídeo del cubo de agua, por supuesto. No hablé de mi hijo, quien murió en circunstancias dramáticas de un infarto cerebral, en aquel fatídico día que jamás olvidaré y que, creedme, intento olvidar. Es por ello mi solidaridad con el ELA. Sé que algunas personas se lo han tomado bien, como Luis Carlos Campos, quien, por supuesto, sabía que esto iba con un gran sentido del humor cuando eran retados. Otros, por contra, son suspicaces y pretenden estar por encima del bien y el mal, intentando darme clases de moralidad, por supuesto, tal vez esquivando la donación o tal vez intentando no hacer el ridículo, algo que en mi personal punto o desde mi personal punto de vista es absurdo. Mi sentido del ridículo lo controlo y lo manejo yo, y lo que piensan los demás sencillamente no me importa. Nada más, solo esta pequeña aclaración. Y deciros que sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.